¿Cómo están? Buen día. Tomen una respiración. Lleven su atención al corazón. Respiren. Conecten con su respiración. Estamos en el capítulo 19, la consecución de la paz. Punto 2, el pecado en contraposición al error. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos los que atacan. Y así la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo, del mismo modo en que el error exige corrección, y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido al pecado Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. El pecado es algo que está muy metido allí en la mente. No importa si sean personas de religión o no, de la iglesia, que lo hayan aprendido o no, porque recuerden que la mente es colectiva, entonces esta idea original de separación generó esta idea de pecado. Por ende, es una idea colectiva de la mente. Entonces, siempre que está habiendo culpabilidad es porque hay una creencia en el pecado, ¿sí? En que el otro es el culpable, por ende es el pecador, ¿sí? Y viene por esta idea de que cuando se da la separación, o sea, se da la separación no porque no se da, pero cuando el Hijo de Dios tiene esa idea loca de qué pasaría si iría por mi cuenta, ¿sí? Y cae en ese sueño profundo, lo primero que se siente, ¿sí?, es miedo porque mi padre me desterró. Mi padre no me ve. Entonces, lo que yo siento es esa culpa por ese pecado que cometí, de separarme. Y entonces vean como todo lo que hacemos es para que no reconozcan, ¿sí?, mi maldad, lo que hago mal, que en el fondo es mi pecado, y hago todo lo mejor que puedo, mejorar cada día para ser la más buena, la más inocente. Y el otro es el culpable y yo soy la buena, ¿sí? Entonces, ¿el pecado dónde queda? Allá. ¿Sí? Pero no hay pecado. ¿Sí? Lo único que hay es un error, y es un error de percepción. Entonces ahí cambia todo. ¿Sí? Porque la idea de pecado es como algo que parece que lo único que aliviaría el pecado es la muerte. Y al contrario, te lleva a recrear eso nuevamente, porque si sigues proyectando esa idea de pecado, por más que mueras, vuelves de nuevo y sigues proyectando lo mismo. Pero si solo ves que es una idea en la mente, un pensamiento, no es algo real,
¿sí? No es un hecho, un comportamiento real, sino que es una idea errónea. Es un error y el error se puede corregir. Entonces esta idea de separación es una idea errónea donde la podemos corregir, pero ¿a través de qué? Del perdón, de la expiación, ¿sí? No de hacer algo en el mundo. Nosotros no vinimos a ser, ¿sí? No vinimos a tener, no vinimos a apegarnos, vinimos a ser libres, ser tal como Dios nos creó, ¿sí? Pero bueno, nos hemos confundido y estamos regresando a nuestra verdad, estamos regresando a nuestro origen, ¿sí? Que nuestro origen es nuestra fuente, recordar nuestra fuente. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, que ese es su propósito. Mas, a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte. Mas, ¿cómo podría parecer lo que es inmortal? Bien, lo que yo les decía ahora. La única forma de parece de que hay de liberarse del pecado es de la muerte. Y me había venido una idea para compartirla. Y esto, vean cómo lo que hace el pecado es alterar nuestra identidad. ¿Sí? Al identificarte con el pecado, lo que te hace creer, ¿sí? Es que tú eres un cuerpo, ¿sí? Una persona sola que tiene que conseguir no sé cuántas cosas, y eso lleva a identificarte con lo que no eres. Eso hace el pecado, ¿sí? El pecado te lleva a confundir lo que realmente eres. Bien, cuando el error, ¿sí? Ya al decir, bueno, no, es una idea de error, de percepción, me he confundido, ya empieza como a cuestionar esta parte de la identidad del cuerpo, ¿sí? De sobrevivir, ¿no? Y se abre a una nueva posibilidad, ¿sí? Puede permitir una nueva posibilidad, ¿sí? Como el amor, el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de la demencia es por no saber quiénes somos, porque hemos creído en el pecado y nos identificamos con lo que no somos. Bien, entonces ahora lo que estamos haciendo es cuestionar todo esto que hemos creído que somos, pero que no somos, ¿sí? Entonces eso nos abre a una nueva posibilidad, nos permite abrirnos a la verdad, ¿sí? Como hijos de Dios. Nos abre a la verdad como la divinidad. Y por eso lo importante de estar observando todo el tiempo y cuestionar el sistema del pensamiento del ego. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y en esta doctrina lo que sustituye a la realidad del Hijo de Dios, tal como tu Padre lo creó y tal como dispuso que fuera para siempre, ¿es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y mantenerla aparte? Entonces, siempre nuestros intentos por estar haciendo las cosas es de que las quiero hacer mejor, lograrlas bien, a estar acomodándome, ser excelente mamá, ser excelente en lo que hago, en el trabajo, mejorando cada día, estudiando cada día, es para conservar ese papel de santa, de buena, de inocencia, porque creo que se consigue a través de lo que hago. Y la inocencia, el personaje de buena
y la santa jamás lo consigues por lo que haces, sino que eso ya se te es dado por ser la hija de Dios. Entonces vean cómo el ego, ¿sí?, distorsiona todo y te hace creer de que para reconocer tu inocencia tienes que hacer. Entonces o le tienes que dar a todo el mundo, tienes que caerle bien a todo el mundo, tienes que agradar a todo el mundo, te tienes que sacrificar por otros, ¿sí? Así no te guste hacerlo, lo haces igual porque tienes que quedar buena, porque tienes que ser la buena, la que lo hace todo bien. Bueno, eso es por, sí, que en el fondo está esta idea de la inocencia que se da a través de los actos que haces. Y pura tontería. Pura tontería. Esto se requiere realmente ir adentro y observarlo en cuántos escenarios hemos estado que hemos querido tener ese papel de inocente, de buena y la santa para que los otros, wow, mira qué bien lo hace, qué buena que es tan solidaria. Bueno, nada, me río porque lo he estado observando, lo he visto en mí. No es para juzgarlo, sino me río de la locura que hay, porque me he visto, o sea, sacrificándome en cosas que hoy digo, no, ya cuando observo que mi pecho se contrae, no es tan buena idea que lo esté haciendo, ¿sí? No sé, como a veces ir a reuniones, las comisiones, ayudar muchas veces a un familiar, tú no sabes lo que le conviene, ¿sí? Pero lo hacemos para justamente a través de eso sentir como que en el fondo somos las buenas, somos las inocentes, somos las salvadoras, ¿sí? Y eso se hace todo del sacrificio, desde el miedo. El ego siempre considera injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta, es un sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. En el concepto más sagrado, el sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición, pues en el pecado radica su mejor defensa a la que todas las demás sirven. El pecado es una armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría ser toda la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación de ser una idea de Dios pase a ser una idea del ego, un mundo que él rige compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presas de la corrupción y decadencia más absoluta. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con el que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si el error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. Si el pecado fuera verdad, sería inviolable y todo se llevaría ante él para ser juzgado. Mas, si es un error, es el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. No hay un solo baluarte de todas las ciudadela fortificada del ego, más celosamente defendida que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego, eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera el Hijo se las ha arreglado para corromper a su Padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora,
pues la muerte de Dios a quien el pecado asesinó. Ese sería el deseo del ego, que su demencia cree haberlo logrado. Realmente cuando empezamos así a observar y a cuestionar, yo lo he podido ver que lo que más he buscado es apartarme de Dios, ¿sí? Y que en mi arrogancia muchas veces me he visto, yo puedo, tú no. O sea, ¿ves? Cómo yo te puedo desterrar, cómo yo puedo aniquilarte. Sí, y realmente tenemos que ser honestas a observar esto. ¿Cuántas veces hemos deseado hasta la muerte de alguien cuando nos hace algo malo? Y eso es desear la muerte de Dios. O sea que muchas veces hemos querido arrebatar ese poder, ser más que Dios. ¿Sí? Estamos queriendo ser más que Dios. Y esto es al menos para mí cuando yo lo vi, fue fuerte, fue como que... Y después digo, sí, claro. Cuando lo hice más consciente, digo, sí, y como que en el fondo se sentía bien, como que el ego quería, mira qué bien, mira el poder que tienes. ¿Sí? Pero claro, desde el ego es un poder que nos lleva a todo lo que vemos. A venganza, a muerte, a guerras, abusos, robos, o sea, quizás no lo hemos hecho, pero sí quizás hemos manipulado, hemos mentido, hemos hecho conflictos, preocupaciones, tapando agujeros. Es exactamente lo mismo que aquellos que hacen quizás como más atrocidades, por decirle algo, pero no es ni bueno ni malo, es exactamente lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Es por haberme creído que, ok, maté a Dios, desterré a Dios, sí, entonces yo ahora tengo el poder, sí, pero todo desde el ego, desde el personaje, lleva a esto, ¿no? A que en el fondo esté esta idea de pecado y de culpabilidad, y bueno, y a través de estos papeles y estas máscaras y estos personajes, claro, hago y hago y hago para lograr mantener mi inocencia. Y eso ya se te es dado. Por eso tienes que ver que es un error, ¿sí? Hasta esto que a veces vemos que nos decimos que si tenemos un problema, no sé, de deudas o lo que sea, soy la mala, soy una pecadora porque lo hice mal, soy indigna, es porque crees que eres merecedora de pecado, o sea, de castigo, porque obviamente está allí la idea de pecado. Pero cuando lo cuestionas, ves que no es verdad y que es solamente un error, ¿sí? Y que lo que tienes que hacer es observar esas ideas y que a través del perdón, ¿sí? Empiezas a liberarte. Y empiezas a aceptar que lo que está sucediendo es lo que necesitas. Es lo que necesitas, ¿sí? Y lo necesitas para el despertar. No lo necesitas para ser más millonaria o para ser alguien más especial o mejor o para ser mejor vista. No. Lo que está sucediendo lo necesitas para recordar que eres el Hijo de Dios. Por eso es lo que necesitas. Ni más ni menos. Por eso no es un pecado. ¿Sí? Es solamente un error donde te has confundido y lo que tienes que hacer es, y por estar juzgando, por convertirte tu propio juez, ahora lo cuestionas y empiezas a observar. Entonces te elevas por arriba, por encima de esa situación, ¿sí? Y puede ser que con el perdón tú te abras a nuevas posibilidades, siempre y cuando estés acallando la mente. Porque si no estás en el silencio, por supuesto, el perdón como que queda a medias, ¿sí? Porque no te abres a otras posibilidades.
Te abres a otras posibilidades cuando estás en el perdón, pero a su vez estás observando lo que siente tu corazón, que te guía. Pero en el silencio, en el ruido, no. ¿No preferirías que todo esto no fuera más que una equivocación completamente corregible y de la que fuera tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizás te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Muy bien, terminamos este punto. Nos encontramos pronto.